Grabar. Bienvenidas, ya es la semana Sí. 6. Voló esta semana, este grupo voló. Padrísimo. Oigan, pues bueno, hoy vamos a platicar de, primero que quiero que quede un poquito, hablar un poquito sobre las fases de la pérdida de grasa, de la pérdida de peso, pero bueno, en realidad es pérdida de grasa. Y vamos a hablar también de las dudas que tengan sobre la introducción de lácteos, gluten, qué hacer con el alcohol. Qué pueden esperar en VIP, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de las fases. Tengo una masterclass que hay tres masterclass súper importantes que no quiero que se pierdan cuando entren a VIP. La primera que quiero que vean es la de sobrecarga progresiva, ya lo habíamos platicado un poco la semana pasada y en la 4 les he dicho, pero es bien importante entender a qué se refiere sobrecarga progresiva. No es nada más de cargo lo más que puedo en ese día, es asegurarte que cuando hace 3 semanas estabas en el escalón, 4 semanas estabas en el escalón uno y fuiste al 2 y al 3. O sea que vas subiendo poco a poco. Y en esta masterclass te explico eh, las diferentes formas. Una puede ser con peso, pero no siempre es peso, pueden ser tienes un peso y empiezas en cierto número de repeticiones, 5, por ejemplo, y después dentro de 2 semanas haces 8, y después dentro de 2 semanas haces 10, después haces 15. Ya más de 15 te está diciendo que puedes cargar más pesado. Entonces es el momento de o cargar más pesado o hacerlo mucho más lento. Cuando lo haces más lento, el reto se vuelve mayor, o sea, es como si estuvieras cargando más pesado o hacer una pausa en el momento de tensión. Eso también ayuda a que se sienta mucho más peso. Entonces, quiero que se aseguren que están haciendo sobrecarga progresiva, porque no sirve de nada estar cargando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo todo el tiempo. El cuerpo se acostumbra o hacer el mismo ejercicio igualito siempre. El cuerpo se acostumbra y después ya no hay ningún progreso. O sea, no le estamos diciendo al cuerpo, al músculo, que, a ver, este tamaño que tienes no es suficiente porque yo quiero cargar más. Tengo un reto mayor. Esta es la señal que se debe de mandar para síntesis muscular. Entonces, apúntatela y vela, no la tienes que ver todas en una semana, pero a lo mejor en una semana ves una, en otra semana ves otra y así, ¿no? Entonces, sobrecarga progresiva. Hay otra que se llama triggers, que es justamente también te ayuda un poco en la sobrecarga progresiva. Triggers son para trabajar algún músculo específico del cuerpo. Este, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que no interfiera con tu programación de Fastway? Que tus ejercicios principales sean los que están ahí en Fastway y además puedes agregar un poquito de estas, son 15 minutos, son simplemente para seguir mandando esa señal de síntesis muscular sin crear un estrés de más y sin interferir con tu programación base. Yo a esto, cuando pases a VIP, que nos veamos en una sesión one-on-one, te voy a ayudar a ajustarlo en cuestión de nutrición también. O sea, vamos a decir, ok, le vamos a aumentar un poquito más de proteínas y de carbohidratos, pero también vamos a aumentar una sesión de triggers. Si no queremos aumentar un día completo y quitar un hit. O sea, hay muchos movimientos que podemos ir haciendo y eso lo vamos a platicar en caso por caso, o sea, ya en personal, pero quiero que veas esta sesión también. Y la otra, que aquí nada más voy a darle como una pasadita, es las fases de una pérdida de peso. Entonces, lo primero, que también lo platicamos un poquito la semana 4 les explicaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasan a VIP? La mayoría entra y estamos en pérdida de grasa. Ahorita van a entender qué podemos hacer, ¿no? Pero cuando podemos enfocarnos en las dos cosas, pero cuando nos enfocamos en una específica, pérdida de grasa o ganar masa muscular, o sea, cuando estamos enfocadas en alguna de estas dos extremos, es mucho más eficiente y más rápido el resultado. Rápido, estoy hablando meses, no semanas. O sea, perder grasa o ganar músculo pasa a través empieza como al mes, al segundo mes, al tercer mes, así, son meses, más o menos 6 meses, ¿no? Y la recomposición corporal, que está justo en medio, en donde ahí en el video les doy detalles específicos de porcentaje de grasa, de tiempos y demás, ¿no? De tu déficit, que ese yo te lo calculo, pero para que entiendas más o menos. En la recomposición corporal el déficit es muy ligerito, puede ser un 8, un 10 máximo, muy cerca de tu mantenimiento. Entonces aquí pueden suceder las dos cosas, pues ganar músculo y perder grasa
pero es un proceso mucho más lento, porque en ese déficit puedes estar por muchísimo tiempo. Entonces es más sostenible, pero es más largo. Entonces aquí es, ok, estoy bien como estoy y solamente voy a trabajar en ir avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, esta es otra masterclass, son las tres que quiero que veas cuando pases a VIP. Y bueno, ahora vamos a hablar de recomposición, digo, perdón, de reintroducción de gluten, lácteos y qué va a pasar con el alcohol después de que pases a VIP. Bueno, las que no vayan a pasar a VIP también que sepan qué hacer con esto, ¿no? Entonces ahí está en el video que les mandé el viernes, tienen toda la información, cómo hacer la reintroducción, cuáles son las mejores opciones en cuestión de lácteos, en cuestión de gluten. Del alcohol, les voy a pegar ahí, creo que en el chat de descripción ya se los pegó de Diane, si no ahorita checo, hay una fórmula que no es científica, pero es una ayudada para que ustedes sepan cómo calcular si se van a tomar una copa de alcohol en su día libre o así, cómo meterlo dentro de tus macros. Acuérdate que en el día libre es bien importante contabilizar, o sea, no importa que no sea perfecto, no importa que te pases, pero cuéntalo, porque si no lo cuentan, en lugar de que te pases por 200 calorías o por un poquito, porque estás midiendo más o menos, se pasan por 1000 y entonces ahí sí ya te echaste todo el déficit de tu semana y ya no, o sea, ya es una semana perdida en cuestión de pérdida de grasa, ¿no? O sea, te estás trabajando en tu salud, estás haciendo músculo y demás, pero sí ya no estás en fase de pérdida de grasa, no estás dentro de tus objetivos. Entonces, sí quiero que siempre llenen sus macros. No tienen que ser perfectos, pero llénalos para poder darte una idea de dónde estás, incluso el fin de semana, ¿no? Porque hay muchísimas que veo que su ventana de oportunidades es esa, que me dicen es que sábado y domingo no cuento. No, sí cuenta, porque si tu fin de semana empieza el viernes, es 35% de tu semana, es mucho. Dejar de ser la persona que eres y ser otra persona súper diferente el fin de semana, 35% del tiempo es mucho para tus objetivos. Sí se va a ver reflejado y no vamos a poder avanzar. Entonces, contabilízalo, no tiene que ser perfecto, pero sí cuéntalo. Entonces, bueno, ahora sí. Ay, ya puse recording. Sí, ¿verdad? Ah, no, sí. Entonces, ahora sí vamos a abrir la sesión de preguntas de este tema o de lo que necesiten saber. Pero lo que nos toca esta semana es reintroducción de gluten, lácteos y el alcohol. La pueden escribir o pueden abrir su micrófono como prefieran. Gracias, Cris. Yo sí pregunto. Sí. Es que sí, yo antes de este programa, sí te juro que me comía como 1 litro de yogur griego, Ujú. más aparte, pues queso cottage era como que la proteína extra por el huevo y que tenía que juntar los 30 gramos de proteína en el desayuno. Y Sí, aparte, el preentreno era un shot de kefir con chía. O sí. sea, sí me estaba pasando, por mucho. Pero ahora, ¿qué es la introducción? Digo, bueno, sí o no, porque sí me da conflicto empezar a subir de peso, a empezar a ganar grasa, eso no quiero, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo digo? Sé que hay que cargarlo en mis macros y aplica aparte grasa y proteína, pero sí me friquea, y me preocupa, no quiero aumentar. Ok, mira, lo primero es que hacer una reintroducción. ¿Sí viste el videito? Sí, sí lo vi. Entonces, si consumías muchísimos lácteos y no te sentías como muy inflamada o muy así como algún proceso, o sea, la digestión como comprometida, lenta, pesada o algo en la piel, muchísimas veces los lácteos se reflejan en la piel en granitos. Si no sentías nada de eso, o sea, si no cambió eso, ahorita que los reintroduzcas, como ya pasaron 6 semanas, vas a notarlo mucho más, porque como que el cuerpo se acostumbra a sentir estas cosas que no son normales, ¿no? Como la energía. Un poco estas cosas drenan tu energía y no te das cuenta, pero cuando los reintroduzcas lo vas a tener muy claro. Entonces te esperas 2 o 3 días, porque a veces es después, a veces es como el ejercicio. Cuando haces ejercicio no te duele más el primer día, sino el segundo, ¿no? Así Ujú. pasa con la reintroducción de estos alimentos que puedes tener alguna sensibilidad. Lo sientes como al segundo o hasta el tercer día. Entonces tomas nota, si no pasó nada, vuelves a yogurt, queso cottage, algo un poquito, vuelves a tomar nota. Si no pasó nada ya, adelante está, tu organismo lo acepta perfecto, el queso cottage y el yogur van contigo
y es una súper buena fuente de proteínas magras. O sea, si es magro, pues te puede ayudar sin pasarte de tus grasas. El kéfir tiene mucha azúcar, no me encanta porque tiene mucha azúcar, incluso cuando no sea agregada, igual tiene azúcar. Entonces, bueno, no es de mis opciones favoritas. Es como más de marketing, te venden como la kombucha, ¿no? De opción de probiótico, pero hay muchas opciones mejores para tener, o sea, consumir probióticos que estas dos que tienen mucho azúcar. Este, entonces, bueno, pues espero, así yo creo que, y lo mismo con el gluten. La verdad es que la mayoría del gluten se dan cuenta que sí, reaccionan, un poco menos el pan de masa madre porque está fermentado y es como más fácil de digerir y tiene este factor de probióticos, ¿no? Por la fermentación. Ujú. Tiene una carga glucémica un poquito más baja que el pan normal, pero o sea, hay que poner atención para ver cómo reacciona el cuerpo. Definitivamente cada quien es diferente. Ok. Bueno, ahorita que lo hagas, pues ya ves cómo te sientes. Y sí o sí tiene que ser yogur griego, ¿verdad? Porque ya ves que hay que el yogur bebible sin azúcar y cosas de esas. Digo, no soy tampoco fan de eso, pero Es que el yogur griego porque te aporta mucho más proteínas. Ese es como su factor nutricional más beneficio para composición corporal que te puede traer más beneficios. okey, Pero digo, si quieres comer yogur, nada más el que sea natural, que no tenga azúcar agregada. okey. Pero bueno, ya si es tu opción, pues mejor que sea griego para que tenga más Sí, proteína, claro. ¿no? Okey. Sí, Bueno, gracias. de nada. Mi idea es bajar grasa y aumentar músculo. Me quedo en VIP, pero no quiero que sea eterno. ¿Puedo seguir con la restricción de gluten, lácteos y alcohol o no lo recomiendas? Sí, mira, de hecho yo te voy a decir, a mí fui vegetariana muchos años, como desde los 13 hasta los 25. Entonces, mi alimentación estaba basada en lácteos y cuando te excedes en algún alimento, pues tu cuerpo empieza a reaccionar. Y a mí muy fácil me salen granitos, o sea, de eso como que sufro todo el tiempo, me cuido muchísimo la cara de los lácteos por eso. A veces lo intento, o si hay algo en la comida y estoy en un restaurante comiendo como invitada, pues no hay nada que hacer. Pero sí es algo que yo no, o sea, en mi día a día no uso. Me encantaría porque amo el yogur griego, y el queso cottage también me encanta y tiene muchísimas proteínas magras, o sea, es algo delicioso, pero no lo puedo consumir porque exageré. Entonces, si lo quitas por mucho tiempo, no pasa nada, está bien. Y el gluten definitivamente no es algo que te aporte a tu salud. O sea, si lo quieres eliminar, si no te hace falta, está perfecto. Yo también lo tengo eliminado desde hace muchos años, pues sí me sacaron hace 10 años que estuve yendo, cuando estaba haciendo coaching one-on-one, que estaba yendo con una health coach y una doctora de medicina funcional, justo como para aprender a hacer coaching con alguien que tenía PhD y todo, ¿no? O sea, como que dije, a ver, yo quiero ver cómo le hacen los picudos. Y me hicieron exámenes de sangre y salió que yo tenía de gluten, sensibilidad al gluten. No mucho, pero sí es que no me acuerdo el número. Te cuenta que el top era 15 y yo tenía 8, ¿no? Pero sí me dolía horrible el colon, así, o sea, si algo estaba hasta contaminado o la salsa, así, me dolía al día siguiente horrible justo aquí, el intestino grueso. Y ahora, después de 10 años, como hace 2 meses, poquitito probé pan de masa madre, no me pasó nada. Probé un cuscús que es de trigo, o sea, como a los 3 días así, no me pasó nada. O sea, como que el cuerpo sí sana estas sensibilidades, sobre todo después de tanto tiempo. También era la soya, la dejé de consumir por muchos años. O sea, sí, lo que te quiero decir es que sí lo puedes sanar si lo eliminas y si pasa mucho tiempo y lo eliminas, no te preocupes. Así eso que digas, ay, después cuando me lo coma, porque he oído esos comentarios, ¿no? Cuando me lo coma después voy a hacer más sensible, no, no funciona así, al contrario, o sea, descansas. Es como cuando te duele, te lastimaste o tienes una articulación, la dejas reposar y con el tiempo sana, por ponerte algún ejemplo. No porque no la uses, digo, si no usas un músculo lo pierdes, ¿no? Pero si dejas sanar eso, se recupera. Entonces, los puedes eliminar por un tiempo, sobre todo si sientes que tienes alguna sensibilidad, sin ningún problema. Y dependiendo de lo fuerte de tu reacción, el tiempo. O sea, si es muy fuerte, pues más tiempo. Si es leve, pues
o 3, 4 meses, tal vez ya estés bien, ¿no? Y probar. Y si tienes una reacción, no te esperas otro ratito más y vuelves a probar. Así como a los niños chiquitos, igual cuando son chiquitos y tienen alguna alergia, como a los 2 o 3 años vuelves a probar y igual y ya la superaron. Lo mismo pasa con los adultos, ¿no? O sea, a lo mejor los adultos nos tardamos un poquito más. Y sobre todo si tuviste esa sensibilidad no atendida por muchos años, te puedes tardar un poco más, como yo, que no tenía ni idea y por años y años de la soya estuve tomando Alka-Seltzer y Toms y todos estos antirreflujo porque me daba una acidez terrible. Y cuando llegué a Estados Unidos, que entendí qué era lo que pasaba y lo eliminé, se me acabó la acidez, ya no necesité pastillas. Y me tardé bastantes añitos en animarme porque me daba diarrea. O sea, después ya se puso grave la cosa. Y ahorita ya voy a un restaurante, no querían ir a restaurantes japoneses, voy a un restaurante japonés un poquito y así. No, tampoco exagero, pero no he comido soy, tofu tampoco, o sea, no me he arriesgado tanto, pero sí poco a poco puedes ir sanando y probando a ver si ahora sí ya, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando con los lácteos y el gluten porque son a nivel mundial, global, los dos ingredientes más alergénicos, ¿no? Que más problemas causa en general a la población, porque obviamente el gluten, porque pues es GMO, o sea, es lo que alimenta a las masas, ¿no? Y los lácteos, pues bueno, también es GMO porque a las vacas les dan maíz y ya es una fábrica, o sea, ya no es algo natural, por eso los lácteos en Europa son diferentes, porque las vacas están en el pasto y demás. Pero bueno, entonces esta es la idea, Pili. Espero que esta respuesta te ayude. Súper. Las demás tienen preguntas, vieron el video. Si no lo vieron, véanlo para que sepan cómo deben de introducir lácteos y gluten. Es importante. Ahí están todas las pautas. Ya les dije un poquito aquí, en síntesis, pero bueno, ahí les doy como las recomendaciones importantes. Oye, Cris, y en cuanto al alcohol, em, digo, no es que yo tome mucho, tampoco es que sea alcohólica ni nada de eso, pero mi esposo es de ir a restaurantes en fines de semana y bueno, aunque de comida, pues trato de pedirlo de mis macros y ya sabes, el pescado, los vegetales, arroz o así, ¿no? Pero es el como es la presión social de, ay, tómate una, por lo menos para brindar, no sé qué. ¿Qué alcohol o qué tipo de, qué puedo tomar que no sea tan agresivo o que tan, no agresivo, sino que no afecte tanto mis macros en cuanto a carbohidratos y así? Mira, los que menos, o sea, si no tienen azúcar, no tienen carbohidratos, que son, de hecho, cuando los subes a tu app, vas a ver que no tienen macros, porque es alcohol. O sea, el alcohol no es una toxina, no es un macro. Por eso es esta formulita que les doy que les voy a pegar ahí, me voy a asegurar que la tengan ahí, para que la puedan convertir ya sea en carbohidratos, si estás haciendo regular macros, o en grasa. Es una fórmula, no es científica, pero es una fórmula práctica para que lo puedas contabilizar. Entonces, puedes, eh, whisky, tequila, vodka son los que menos azúcar tienen. Obviamente los cócteles y así, pues, ¿no? O hacerte como tipo un skinny margarita, ya sabes que no le ponen azúcar o le ponen stevia y el tequila, eso puede funcionar bien. Okey. Eh, Pero digo, si es uno a la semana, pues también date ese gustito, porque digo, se trata también de vivir y disfrutar de la vida. Entonces, si te sientes así, o sea, si te sientes va a llegar un momento, o sea, como de, hoy están todos tomándose su vinito y yo quiero, va a llegar un momento en el que vas a explotar. Entonces, no se trata de eso. O sea, sí, sí, yo porque estoy súper acostumbrada y digo, ahorita que estuve saliendo, pues sí se me antojó y me eché o sea, le dije, ay, ¿me compartes? Porque no quería pedir uno completo, ¿no? Porque y además, en Estados Unidos, yo como lo que mido y peso, si manejas y tienes, creo que yo puedo tomar menos de una copa por mí. O sea, esa es mi tolerancia, si te llega para alguien. Pero por eso, bueno, un traguito. A mí, un traguito o 2 traguitos me funciona, o 3, hasta 3, ¿no? Pero si tú te quieres tomar una copa, de repente nada más toma muchísima agua, porque muchos de los efectos de no dormir bien y así es deshidratación. Trata de que sea lo más temprano posible, o sea, muy cerca de la noche para que el cuerpo lo pueda ir sacando.
Y si es una vez, ya disfrútalo y mételo a tus macros, ¿no? Si quieres Ok. tomar vino, si quieres Sí. alguna otra bebida, pues whisky, mezcal o vodka. ¿Vodka o tequila? Vodka, tequila, whisky o mezcal. Ok. Ajá. Sí, en realidad lo que me preocupa es que, bueno, finalmente es un saboteador para quemar grasa y esa parte es lo que me dijo. Si estoy haciendo un esfuerzo para quemar grasa y todo, que interfiera una copa, sí me agobia. Sí, sí, eso sí, porque como justamente el cuerpo está utilizando glucosa o carbohidratos o grasa y lo convierte también en ATP, las dos cosas, todo lo convierte en ATP, hasta el alcohol, o sea, entonces deja de utilizar la glucosa, esos carbohidratos que estás comiendo, o la grasa si estás dormida, como energía y utiliza el alcohol. Rápidamente lo quiere sacar, es una toxina que quiere eliminar. Entonces eso sí o sí. O sea, y depende de la cantidad. Puede ser 24 horas si estás muy grande y te tomaste solamente una copa chiquita, o si te tomaste mucho, pues sí te vas a tardar hasta 48 horas si lo sientes, ¿no? Ya sé. Desintoxicarte y entonces todo ese tiempo el cuerpo va a estar utilizando eso como moneda de energía. Entonces sí, Claro. eso Ok. sí. Entiendo ya. Ok, para aplicarlo. O sea, y bueno, si lo hago, pues lo disfruto. Ya, si un día lo haces, pues disfrútalo y ya tampoco pasa nada, ¿no? Ok. Si nos quedamos en VIP, ¿se van a ajustar mis macros o se quedan como están? El alcohol inflama mucho, correcto. Sí, inflama muchísimo el alcohol. Y de hecho, o sea, hasta si tienes problemas de acné, fíjate al día siguiente de tomar, te pueden salir como un poquito y lo que te duele de las articulaciones también te puede doler más. O sea, es súper inflamatorio, igual que el azúcar, igual que los aceites refinados. Sí, en la semana, justo, ay, qué bueno que me recuerdas, porque justo el miércoles les voy a pasar un link para mi agenda de Calendly. Normalmente las sesiones las hago lunes y digo miércoles y jueves, pero esta vez como me voy a filmar un workout de Faster Way, entonces la voy a hacer lunes y martes. Ahí lo van a tener en mi agenda de Calendly. El miércoles les paso el link para que puedan agendar. Y nos vemos en una sesión one-on-one. Platicamos de todo lo que pasó en tus 6 semanas. Mm, Nutrición, ejercicio, así, todo. Y de ahí vemos, no es estrictamente necesario ajustar los macros, o sea, justo lo voy a revisar para ver qué es lo que más te conviene. Y dependiendo, ok. hacemos los movimientos. Hay veces que si no necesitas, si siempre que pueda, te voy a subir la comida. O sea, si es posible, eso es lo que quiero hacer, porque es un pasito adelante, es a donde queremos salir de tu déficit y caminar hacia más músculo y a un metabolismo más activo. Si todavía no podemos, entonces a lo mejor agregamos pasos, agregamos ejercicio, o si todo va perfecto, igual no movemos nada, ¿no? Depende de No cada sé si podría más. más comida. También hay muchas que me dicen, no estoy lista. Bueno, ok, nos esperamos otro poquito. Depende, te voy a hacer muchísimas preguntas y dependiendo de eso le movemos. Cris, una pregunta. Esta reunión que hay que agendar es individual, ¿verdad? Ajá, es Ok. individual. Y ay, de una vez también les digo, miren, las pongo a todas seguiditas, entonces les pido porfa que sean puntuales. Yo no tengo su link porque lo hago por la medio de la plataforma de Calendly, se llama. Entonces, te va a llegar un mail, búscalo en tu spam o en tu agenda de promociones, en tu carpeta de promociones, perdón. Ahí puede estar, porque muchas veces se les va ahí. Entonces, guarda tu link, guarda tu hora. Yo tampoco voy a saber tu zona horario, porque yo estoy en California y las demás están en todas las partes del mundo. Entonces, guarda, ahí va a decir tu horario, ahí va a estar tu link. Guarda las dos cosas para que no se te pierdan. Y necesito, porfas, que estés puntual, porque si no, o sea, tenemos solamente ese espacio. Después tengo a alguien más y me voy a tener que ir, ¿no? Y me va a dar mucha pena no poder tener más tiempo contigo. Entonces, para aprovechar el tiempo al máximo, porfa, sé puntual y ten tu link ahí, porque yo voy a estar ocupada y no voy a poder. Cuando me preguntan, no encuentro mi link. Y entonces solo puedo dárselos cuando salgo de mi cita y voy a tu cita, pero nos tardamos. Entonces, para que aprovechemos el tiempo, ten listo ahí tu link ya para que entres. Me lastimé la espalda estos días, solo he caminado, ¿sigo comiendo lo mismo o tengo que bajar mis macros? Maya, ¿cuánto? O sea, si solamente es una semana, no pasa nada. Lo que puedes hacer es intuitivamente bajarle a los carbohidratos porque vas a tener menos hambre si no estás haciendo ejercicio.
Entonces, imagínate más o menos 10 gramos, 15 gramos le puedes bajar máximo de carbohidratos o un poquito de grasa. La proteína no la bajes. Si es que tienes menos hambre. Si tienes igual de hambre, sigue comiendo lo mismo, pero si tienes menos hambre, le puedes bajar esas dos. Y la espalda, muchísimo cuidado. Si tantito haces algo y sientes, mejor espérate, porque si le vuelves a dar ahí, se puede convertir en crónico. Entonces, sí la necesitas descansar lo más que puedas y tómate algún antiinflamatorio. Motrin sirve mucho. Bueno, hay otro más, intenso que se llama dicoflenaco. Ese es como el ingrediente común. Si te duele mucho, ¿no? Puedes usar eso para que desinflamarlo. ¿Qué es lo que más se ve a la pancita? Grasa abdominal. ¿Qué es lo que más se va? Ah, se va a la pancita, grasa abdominal. Cris, ¿se puede lograr un cuerpo tanto unificado como el tuyo a mis 48 años? Siempre he sido delgada y he hecho ejercicio, pero no marcada. Sorry que no ponga mi micrófono, estoy en la oficina. Este, no hay algún, o sea, un alimento específico que se vaya a la pancita, no. Te voy a explicar dos diferencias importantes en los macros. Bueno, tres. La proteína gastas 35%, entre 30 y 25% de sus calorías en digerirla. Los carbohidratos como en un 20, 25 y las grasas como en un 8 para abajo. O sea, esas van y se reservan directamente y se reservan en los tejidos adiposos y en la pancita. No quiere decir que se quede ahí para siempre, la vas a usar cuando duermes, cuando no estás usando glucosa, energía inmediata, usas grasa, pero esa va y se reserva directamente. Por eso es que es más como macro friendly, o sea, bodybuilder friendly, bajarle a la grasa aunque las necesitamos, por eso hacemos el ciclado de carbohidratos para reponer las grasas. No puedes dejar bajarle tanto todo el tiempo a la grasa porque después te va a hacer falta te vas a sentir como deshidratada en la piel y hormonalmente, ¿no? Y sobre todo el omega 3 para funciones cognitivas. Si le estás bajando la grasa y necesitas, puedes comprar un suplemento de Mm. omega 3. Pero bueno, esa va y se reserva directamente. La proteína y los carbohidratos si la proteína tiene 100 o ciento y tantos, que es tu mínimo, lo vas a usar. Todas nosotras, todas nuestras células estamos formadas de proteína. Entonces lo vas a usar para crear músculo. También, como te digo, el cuerpo es muy sabio, entonces todo lo sabe convertir. Si te sobra proteína, se va a reservar como grasa, aunque es un proceso un poco más complicado, o sea, es un pathway, un caminito que al cuerpo no le gusta porque es tóxico. O sea, tanto utilizarla como energía y como reservarla. Entonces, por eso tenemos que tener como un buen split de macros, ¿no? De proteínas. Y los carbohidratos dependen muchísimo de la fibra que tengan. Si tienen mucha fibra, por eso les recomiendo las leguminosas o, por ejemplo, frambuesas, todo lo que tenga, todos los carbohidratos que tengan fibra y mantener, no quiere decir que que vayas a eliminar los procesados porque no existe en un mundo real, no comer tortillas o pan o algún procesado, pues tampoco, ¿no? Porque entonces estarías muy limitada, o sea, no, tampoco se trata de ser así miserable en la vida, pero si lo mantienes un 80% y un 20% de procesados, y ese 80 tienen fibra, ese combustible va a entrar más despacito. Y si entra despacito, el cuerpo lo puede utilizar como energía. Si entra rápido, sobra y se reserva, ¿no? Entonces, para que entiendas más o menos cómo funciona. No es un alimento específico, sino es como la cuestión de macros, de fibra, de energía. También, si comiste carbohidratos alrededor de tus entrenamientos, probablemente lo vas a usar después en tu entrenamiento. Si, si lo comiste después, o sea, si te das cuenta que comiste y después entrenaste, lo vas a usar. Si comiste antes, vas a tener más sensibilidad. O sea, si estás si estás comiendo después de hacer ejercicio, vas a tener más sensibilidad a la insulina. Entonces también la respuesta en la sangre es diferente. Entonces, bueno, para que si quieres esto, que trates de tener tus carbohidratos alrededor de tus entrenamientos o Mm. caminar también funciona. Eso también te ayuda. Y bueno, creo que ya esa es toda tu pregunta. Pero sí podemos lograr el músculo y definición, por ejemplo, que tú Ah, tienes. Es que mi pregunta es, no sé si tú desde siempre hacías súper alto rendimiento y el cuerpo tiene memoria. Alguien que no hizo de toda la vida
tan fuerte y tan cuidadoso de la alimentación, ¿sí cambia a ese grado el cuerpo? Por ahí tengo una foto cuando tenía 32 años. No tenía músculo, o sea, era como flaqui, no gorda, siempre fui flaquita, tenía las piernas flaquitas, los brazos flaquitos, pero tenía pancita, tuve gemelos, entonces pues me creció la panza y no tenía músculo a los 32. Siempre he hecho pesas, pero no constante y no había hecho seguimiento de macros. Empecé como hace 10 años, a los 40 y tantos. Antes del seguimiento de macros, con pesas inclusive no tenía tanto músculo. Cuando me casé, que hacía entrenamiento, que tenía 32, que hacía como entrenamiento de fuerza, pero no comía correctamente porque era vegetal. Bueno, ahí ya había empezado a comer pescado cuando conocí a mi ex, pero no comía la cantidad de proteínas que debía. Apenas se me marcaba un poquito la espalda, los brazos, pero para nada como ahorita. Entonces, a tu pregunta, sí, es un hecho que cuando haces entrenamiento, cuando haces músculo antes de los 40, a los 30 o a los 20, después a los 50 es mucho más fácil volverlo a hacer porque el músculo tiene memoria. A las que nunca han hecho nada y no tienen músculo, pues les va a costar un poco más. Pero esto no quiere decir que no puedas, sí puedes. Y si estás comiendo y haciendo entrenamiento de fuerza en sobrecarga progresiva, pues esto es mucho más eficiente. O sea, yo definitivamente empecé a ver resultados como hace 10, como ponle 8 años que empecé a hacer seguimiento de macros, porque el entrenamiento no es que cambiara mucho, o sea, sí, a lo mejor más constante, sí, más sobrecarga, pero ya hacía pesas. Lo que sí cambió por completo es la comida, ¿no? O sea, mucho más comida, mucho más cantidad, mucho más proteínas, menos grasa. Esos fueron como los cambios para mí. Sí se puede, pero lo que les digo siempre, no es que no pasa en 6 semanas, ni tampoco pasa en un mes. O sea, bajas de peso sí, sí en 6 semanas, sí en un mes, tal vez si te faltan, si te sobran 5 kilos, los logres en 3, 4 meses. Y si sigues así, eso va a ser sostenible. O sea, esos kilos no los vas a volver a subir, que eso es lo más difícil. O sea, en todas estas, no sé si vieron ¿cómo se llamaba este programa súper famoso en Estados Unidos? Ay, que perdían como 100 kilos, The Big Loser, creo que se llamaba. Perdón. Este, entonces, perdían muchísimos kilos y luego los monitorearon por un año y después de un año la mayoría los recuperaron. Entonces, eso es lo más difícil en un programa de pérdida de peso, que si no lo haces de esta forma, o sea, con más comida, con más músculo, subiéndole, por eso quiero sacarlas lo más rápido posible del déficit. Si no lo haces así, te vas a encontrar con un metabolismo más adaptado, que quiere más comida, menos comida, y entonces no se pueden lograr las cosas. Entonces, sí, sí, o sea, estos resultados de mantener tu peso es el primer paso, y el segundo ya es como irle dando forma. Y para esto necesitamos comer más, como 3, 4 meses, depende de lo que aguantes, y luego una bajada chiquita, un mini cut, para perder la grasa que ganaste en esa subida. Y luego otra vez subir, subir, subir para activar tu metabolismo, activar el músculo lo más que se pueda, y luego otra vez otra bajada poquita. Esta es la forma de realmente así lograr que, bueno, no sé si les platiqué a ustedes o fue en VIP. O sea, ya un nivel de pérdida, un nivel de porcentaje de grasa de 18 para abajo implica muchos sacrificios. O sea, tipo marcarte de los cuadritos o así, implica una vida que sí está muy enfocada en eso, o sea, con una alimentación muy estricta, siguiendo macros, yo, por ejemplo, siguiendo macros de a lo mejor 6 días o 5 días, pero ya lo que no lo sigo ya más o menos sé qué tengo que hacer, pero sí muy, muy, muy constante con mis macros, muy constante con mi entrenamiento de fuerza. Sí duermo 8 horas, no me desvelo casi nunca, bueno, de repente sí, pero bueno, casi no. Entonces sí, muy, muy constante. Si quieres 20% de grasa, pues puedes darte tu gustito del postre, tu vino, así, ¿no? O sea, entonces depende del sacrificio que estés dispuesta, que lo empates con tus expectativas, porque si dices, yo quiero tener cuadritos, pero sí quiero comerme un postre, sí quiero tomar vino y sí quiero desvelarme, y, ¿no? Entonces, pues no. O sea, entonces bájate lo que sí estás dispuesta a ceder o a sacrificar y te digo qué es lo que vas a lograr. Por ahí te digo un infographic de estos, o sea, que dice los sacrificios, luego se los paso, los sacrificios que estás dispuesta a hacer con las expectativas que se pueden lograr con eso, ¿no? Sí, definitivamente sí lo puedes hacer a los 48 años, a los 50 incluso más, pero hay que hacer, o sea, hay que tener claras cuáles son
los sacrificios que tienes que hacer y en lo que tienes que ser constante y el tiempo para lo que quieres lograr. Gracias. De nada. Pues ya, ahora sí creo que ya acabamos. No sé si hay más preguntas por ahí. ¿No, verdad? No, creo que no. Bueno, bueno, niñas, pues muchísimas gracias por estar aquí. Estoy feliz que van a pasar a VIP. Me encanta siempre dar ese pasito y ya platicar directamente con ustedes y afinar todos sus objetivos y sus estrategias para seguir progresando. Entonces, ahí les voy a pasar mi Calendly para verlas la próxima semana. Les mando un abrazo y feliz semana 6. Vamos a cerrar con broche de oro, ¿ok? Un Va. abrazo. Bye Gracias. bye. Saludos a Bye. todas. Igual, bye.